Ahora vamos a estudiar lo que es dentro del modelo entidad-relación, los atributos. Son las características de la base de datos o de las entidades, como por ejemplo nombre y apellido, y esa es la notación que nosotros utilizamos. Hay varios tipos de atributos simples, o sea, atómicos, que tienen un solo valor, como la identificación y el código, y hay otra que es compuestos por varios valores, como por ejemplo la dirección, que puede estar compuesta por la calle, el número, la carrera, el código postal, etc. Entonces son simples y compuestos. También hay otra forma de clasificarlos. Los que son almacenados, o sea que no se derivan, también entre esos está también la identificación y el código, o los que son generados, como por ejemplo la edad. La edad la podemos generar por la fecha de nacimiento. En cambio, una identificación, un código, una cédula, esos son almacenados y no se derivan, o incluso pues el nombre de una persona. También hay otra forma de clasificación, los monovalorados, que tienen un solo valor. Por ejemplo, una persona solamente tiene una fecha de nacimiento. Y los multivalorados, que tienen varios valores. Por ejemplo, el código electrónico puede tener varios valores. El código personal y el código institucional. También los podemos clasificar como opcionales, que pueden o no contener valor, como por ejemplo el correo electrónico. Hay personas que tienen el correo electrónico y otros que no. Y claves que identifican de forma única una entidad, como por ejemplo la cédula, y esa cédula sí no puede ser opcional, ¿cierto? Igual por ejemplo el carnet. Y también pueden denominarse, hay unas claves que al final se les pueden llamar también claves primarias, porque son las que le permite, cada una de las entidades tiene que tener un atributo que lo identifica en forma única y se le llama entonces, como les acabo de decir, claves primarias. Este es un ejemplo de atributos. Por ejemplo, para una persona, los atributos son la cédula, el nombre, apellido y la dirección, siendo la cédula la clave principal. El problema que vamos a solucionar, el que hemos visto desde el principio. Aquí nosotros hemos identificado cuáles son las entidades, las que están en rojo: usuario, préstamo, libro, clase, autor, autores, que es lo mismo, y los atributos de esas entidades. Por ejemplo, del libro, los atributos son las características, es decir, por ejemplo, el código, que tiene un título, que tiene un número de página. También podemos decir que la clase está conformada por una clave y por el tiempo máximo en que se debe entregar. Tanto la clave como el tiempo máximo son atributos de la entidad clase, como dice ahí en el enunciado. Si quiere llevar un control histórico sabiendo, además del libro del usuario, las fechas de inicio y de evolución. Entonces, las fechas de inicio y de evolución son las fechas del préstamo, como aquí bien lo dice, ¿cierto? Y ya sabemos que préstamo es otra entidad. Se requiere consultar los libros de un determinado autor o de una determinada editorial, sabiendo que un libro puede ser escrito por varios autores, pero editado por una sola editorial. Aunque aquí no hay atributos del libro o de autor o de editorial, pues se asume, aunque aquí la editorial pues no está en rojo, también es una entidad, como habíamos dicho antes, porque es un lugar, pues toda entidad debe tener atributos, aunque sea el nombre o una descripción, ¿cierto? Tanto de la editorial como tanto de la editorial como del autor. Del libro sí nos habían dicho cuáles son los atributos: código, título, número de página. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a definir cuáles son esos atributos de cada uno de ellos, de los usuarios, libro, préstamo, clase, autor y editorial. Entonces vamos a dar un pause a este video y vamos a definir cuáles son esos atributos. Bueno, ya lo hiciste, vamos entonces a compararlo ya con la solución. Entonces, de usuario, aquí observamos el sujeto, del libro es objeto, de préstamo es un evento, la editorial, el autor y la clase es una abstracción. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.